Buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Adelante con confianza, así se llama el plan de impulso a las empresas que el gobierno puso en marcha desde hoy. La estrategia busca brindar más financiamiento y transformación empresarial. El viceministro de Desarrollo nos contará detalles de este programa. Se agrava la cuarentena. Desde la medianoche de hoy, más localidades de Bogotá entran en aislamiento riguroso. Solo unas pocas actividades se podrán realizar en estas zonas. Les contaremos cómo es el calendario del encerramiento y cómo afectará esto a las empresas y a los habitantes. Consecuencias de la crisis. Bogotá aporta hoy en día la cuarta parte del Producto Interno Bruto del país, pero por efecto de la pandemia habrá destrucción definitiva de una gran parte del aparato productivo de la capital del país, también de los empleos y de la calidad de vida de muchos ciudadanos. Un experto nos explicará. Y comenzamos esta emisión con la estrategia Adelante con Confianza, lanzada hoy por el gobierno y que busca la reactivación y repotenciación del aparato productivo del país. Saludo a esta hora al viceministro de Desarrollo Empresarial, al doctor Saúl Pineda Hoyos. Viceministro, bienvenido a Signo Pesos, buenas noches, ¿cómo ha estado? Muy bien, Víctor. Un saludo muy especial para usted y para toda su audiencia. Muchas gracias por esta invitación. Muchas gracias a usted por participar. Viceministro, ¿en qué consiste este programa de reactivación y cuáles son las metas que ustedes esperan cumplir? Este programa de reactivación que hemos denominado Unidos por Colombia, para hacerle eco a las palabras que el presidente hizo frente al Congreso en la instalación de este periodo legislativo, se orienta fundamentalmente a darle confianza a las empresas en un momento en el que se requiere que ellas conozcan muy de cerca el trabajo que está haciendo el gobierno nacional para garantizar su reactivación como un elemento fundamental de la salud de las empresas, de su liquidez y, por supuesto, de la conservación de un empleo que es fundamental para los ingresos de los colombianos. Viceministro, ¿qué tipos de empresas, de qué segmentos o sectores de la economía se benefician y cuáles son las ayudas o cuáles son los programas que ustedes impulsarán para esas compañías? Efectivamente, estamos hablando de todos los tamaños de las empresas, de las micro, pequeñas, medianas y grandes, de todo el tejido empresarial del país. En primer lugar, a través de un programa que en la práctica constituye la revolución del financiamiento, que dejó de ser silenciosa, porque a través de Bancoldex y a través del Fondo Nacional de Garantías, por ejemplo, para que usted tenga una dimensión, solo en estos primeros meses del año, hasta el mes de junio, Bancoldex, con cerca de 5 billones de pesos colocados a través de sus distintas líneas de crédito con la banca tradicional y con las microcrediticias, ha colocado exactamente los mismos valores que colocó el año pasado, al mes de junio, es decir, cerca de 5 billones de pesos. Y en el caso particular del Fondo Nacional de Garantía, en el marco de su recapitalización, hoy podemos decir que ha colocado cerca de 8.1 billones de pesos, que es la mitad de esta primera cohorte de su proceso de recapitalización, siempre avanzando en el apoyo a las pequeñas y medianas industrias. Este es el primer frente, el de la financiación, que sin duda es el que más han requerido las empresas en esta primera fase de mitigación, pero también de recuperación en el marco de la pandemia. Otra de las bases es promover la transformación de las empresas, porque el mundo era uno y el mundo de los negocios era uno, viceministro, antes de la pandemia, pero ahora muchas cosas han evolucionado, muchas cosas se han transformado. ¿Eso en qué consiste? Sin duda, Víctor. Ahora tenemos que hacer acopio de toda la imaginación desde las políticas de desarrollo productivo para acompañar a las empresas que están haciendo su reingreso a la actividad económica. Como usted bien sabe, cerca de 230.000 empresas en todas las regiones del país han venido siendo autorizadas de común acuerdo, en estrecha coordinación con las autoridades locales,
Por eso estamos haciendo uso precisamente de las herramientas digitales como instrumentos poderosos de esa reactivación, especialmente en aquellas actividades que son las que propician la recuperación económica. Este año, por ejemplo, estamos atendiendo cerca de 17.600 MIPYMES en programas precisamente de transformación digital, en programas que permiten hacer uso de las plataformas de encuentro entre proveedores y demandantes finales para garantizar la colocación de sus productos en el mercado. Y hemos venido fortaleciendo también el programa Fábricas de Productividad, que está en el corazón de la estrategia del señor presidente y de la estrategia de desarrollo industrial, con el fin de que 2.000 empresas este año y en todo caso 4.000 al término del periodo de gobierno puedan ser atendidas en 9 dimensiones. Ahora seguramente a través de plataformas digitales está hasta en 60 horas de intervención para mover la aguja de la productividad, que es un elemento muy necesario para recuperar el empleo y desde luego los ingresos en este momento tan necesario del desarrollo del país. Viceministro, en temas de exportaciones, porque muchas veces nos centramos en el mercado interno, pero en el tema de exportaciones, de vender productos afuera, ¿qué han pensado ustedes? Porque pues tradicionalmente, o bueno, es una de las grandes críticas que hay hacia el modelo económico colombiano, y es que dependemos mucho del petróleo. Pero ¿cómo impulsar las exportaciones de productos no tradicionales y no, digamos, morir en el intento? Porque muchas veces hacemos muchos esfuerzos, pero realmente hay productos que exportamos que no tienen un gran mercado afuera. ¿Qué han pensado al respecto? Sin duda, el gran desafío que tenemos en este momento, incluso desafortunado porque se han roto las cadenas de suministro globales, el desafío que tenemos sin duda es seguir diversificando la base exportadora del país para depender menos de los commodities que son nuestras exportaciones tradicionales, para avanzar hacia productos industriales, pero también hacia servicios basados en el conocimiento. Y desde luego allí los resultados que esperamos son ambiciosos, fundamentalmente orientados a que 130 bienes y servicios que han sido priorizados, particularmente en 2.200 empresas colombianas que han mostrado potencial para exportar, podamos llegar a 54 países. Por eso estamos haciendo uso de todos los instrumentos disponibles, de las zonas francas, en un nuevo decreto que estamos preparando para convertirlas en plataformas exportadoras ágiles y eficientes. El Plan Vallejo de Servicios, que no es otra fórmula distinta que profundizar la posibilidad de importar bienes y servicios a cero arancel con el fin de incorporarlos a servicios de exportación de gran calidad. Las fábricas de internacionalización que vienen incluso desbordando las expectativas, porque teníamos inicialmente 400 empresas para atender y ya están llegando en un número aproximado a 700 empresas solo en la primera convocatoria. Y desde luego seguir acompañando a las 100 empresas que representan el 85% de las exportaciones del país para que consoliden mercados a través de ProColombia, que se ha convertido en el gran elemento forjador de exportaciones desde el sector comercio, industria y turismo. Viceministro, una última pregunta. ¿Hay planes también que han pensado con aquellas empresas que hacen parte de esos sectores que todavía muchos siguen cerrados, como el transporte, el turismo, algunos sectores comerciales, restaurantes, etcétera? ¿Para ellos hay algún plan especial? Sin duda, no solamente hay, ya venimos desde el 12 de marzo, que empezó toda la necesidad de esta pandemia, sobre todo en los sectores empresariales más afectados, como el turismo, como los escenarios, por supuesto, como los restaurantes, desde luego, todo aquello que tiene que ver con la industria del espectáculo y del entretenimiento. Y allí en particular estamos abocados con el liderazgo de nuestro viceministro de Turismo a generar confianza entre viajeros y consumidores del sector turístico. Hemos venido trabajando en protocolos de bioseguridad para garantizar el acceso seguro a los restaurantes, a los aeropuertos,
al sector aeronáutico y más recientemente a los hoteles y las agencias de viaje. Pero también hemos venido expidiendo lo que se ha llamado el sello de bioseguridad check-in certificado, que aunque es voluntario, ha sido acogido por muchas de las industrias del sector turístico para avanzar en su inserción gradual e inteligente. Y sin duda, líneas especiales de crédito y de garantías que en el caso de Bancoldes ya van por el orden de los 300.000 millones de pesos en condiciones muy favorables a través de la banca tradicional, y el Fondo Nacional de Garantía, que hoy está acompañando precisamente a este sector como uno de los sectores más afectados, con garantías hasta de 2 billones de pesos, porque sabemos las afugias de nómina, las afugias de capital de trabajo y desde luego de recuperación en un sector que está entrando más tarde que otros sectores en la economía. Viceministro, pues muchas gracias. Esperamos que esto tenga efectos positivos en el corto plazo y gracias por habernos explicado los detalles de este plan de reactivación. Que tenga una feliz noche. Gracias, Víctor. Feliz noche. La reactivación de la economía, el tema del que se empieza a hablar a partir de este momento. A propósito de reactivación, el presidente de la ANDI, Bruce McMaster, esbozó hoy varias propuestas que ayudarían a superar temas como el desempleo y la crisis de las empresas. Dijo que es urgente precisamente eso, la reactivación de la economía. Según los industriales, es necesario tomar medidas más rápidas a fin de recuperar temas urgentes como el empleo y que Colombia tenga las mejores condiciones de Latinoamérica para atender la inversión extranjera. La única alternativa que tenemos nosotros en este instante es la de lograr que la inversión encuentre, digamos, un lugar seguro, un lugar atractivo, un lugar deseable en Colombia. Advierte que los alivios y respaldos financieros que se han ofrecido para las empresas no están teniendo el impacto esperado, porque pese a las garantías del gobierno, muchas empresas no tienen cómo pagarles a los bancos, que en consecuencia no les están prestando. Los empresarios del país están de acuerdo con analistas económicos y gobierno en que en Colombia son muy pocos los que pagan impuestos y señalan que para poder salir del hueco en el que quedaremos por la crisis del COVID, más personas tienen que empezar a tributar. Hay una muy buena cantidad de compañías o de actividades económicas que no han pagado impuestos nunca en la vida, que deberíamos tratar de incluir, porque debemos avanzar en el concepto de que todos tenemos que aportarle al Estado. Para la ANDI, además, es imperativo poner en práctica la buena cultura ciudadana, el autocuidado para prevenir el COVID-19 y que cada uno exija ese cuidado en sus vecinos. Gracias por seguir con nosotros. Y a partir de las 12 de esta noche, 5 localidades más de Bogotá entrarán durante 14 días en confinamiento estricto, luego que la alcaldesa Claudia López modificara el calendario de cuarentenas en la ciudad. Les contaremos qué se puede y qué no se puede hacer durante todos estos días. Si usted vive en las localidades de Bosa, Antonio Nariño, Kennedy, Puente Aranda y Fontibón, mucha atención. Desde las 12 de esta noche entrarán en cuarentena estricta durante 14 días, es decir, desde este jueves 23 de julio hasta el 6 de agosto. No podrá salir de su casa a menos que sea para actividades como abastecimiento de alimentos, medicamentos, citas médicas o por razones de fuerza mayor. Para el caso de las 8 localidades que en este momento permanecen en confinamiento obligatorio, no habrá ningún tipo de modificación en el calendario. Hablamos de Chapinero, Los Mártires, San Cristóbal, Tunjuelito, Rafael Uribe, Ciudad Bolívar, Santa Fe y Usme, cuya cuarentena termina como estaba acordado el próximo 26 de julio. Pero ojo a esto, del 23 al 26 de julio, las cuarentenas se cruzan en todas las localidades. En otras palabras, al menos 5 millones de bogotanos entrarán al tiempo en confinamiento estricto. Eso quiere decir que el jueves 23, el viernes 24, el sábado 25, el domingo 26, todo el sur, todo el centro y todo el suroccidente de la ciudad estará en cuarentena. 10 localidades de la ciudad, la mitad de la ciudad. El tercer grupo de localidades en empezar el confinamiento será el compuesto por Suba, Engativá, Barrios Unidos, que entrarán en cuarentena 14 días desde el 31 de julio y hasta el 14 de agosto. Al igual como pasó con el resto de localidades, las cuarentenas tendrán periodos cruzados. Es así como desde el 31 de julio al 6 de agosto, Bosa, Antonio Nariño, Kennedy, Puente Aranda, Fontibón, Suba, Engativá y Barrios Unidos estarán confinadas, es decir, la otra mitad de Bogotá entrará en cuarentena estricta.
Así las cosas, entonces, ¿qué se puede y qué no se puede hacer durante estos días? Podrá salir únicamente una sola persona del núcleo familiar a abastecerse de alimentos, medicamentos, productos de primera necesidad entre las 5 de la mañana y las 8 de la noche. Salir a trabajar si su labor es parte de las que están excepcionadas. Pasear 20 minutos a la mascota. ¿Qué no podrá hacer? Salir a la calle después de las 8 de la noche y hasta las 5 de la mañana. Para tal fin, el comercio esencial en este lapso de tiempo estará cerrado. Tampoco se podrá expender bebidas alcohólicas durante los fines de semana y queda prohibida la actividad física. Por ahora, localidades como Usaquén, Teusaquillo y La Candelaria no entrarán en cuarentena. Y es claro que la crisis económica derivada de la pandemia tendrá graves consecuencias sobre la actividad de la capital del país, la productividad, que genera, recordemos, la cuarta parte del Producto Interno del país. Para hablar de estos impactos, las expectativas, saludo al doctor Omar Orostegui, hasta hace poco, recuerden ustedes, director del programa Bogotá, ¿Cómo vamos? Así que conoce perfectamente a nuestra capital del país. Doctor Orostegui, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos, ¿cómo ha estado? Buenas noches, Víctor. Gracias por la invitación a hablar de la economía bogotana. ¿Qué expectativas, qué impacto económico podría tener esta nueva cuarentena más localizada? ¿Usted puede dimensionar algo parecido a la primera cuarentena que tuvimos, una caída tan tremenda de la economía? Mire, es que prácticamente la economía bogotana entró en un coma inducido. Y hay sectores que han podido operar en medio de esta coyuntura, pero otros no tanto. Los indicadores nos muestran, por ejemplo, un incremento en las tasas de desempleo. Incluso estamos viendo que eso le está afectando mucho más a los jóvenes y a las mujeres cabeza de familia. También estamos viendo que hay sectores que han logrado adaptarse más fácilmente, por ejemplo, el sector de los domicilios, pero otros no tanto porque dependen también de otras dinámicas económicas. Esta cuarentena, por supuesto, va a tener un impacto en la base productiva de la capital. ¿Por qué los más afectados los jóvenes y las mujeres? Tradicionalmente, las cifras de desempleo siempre afectan más a los jóvenes, quienes tardan más semanas en encontrar empleo. Y por otro lado, a las mujeres y sobre todo aquellas cabeza de familia. Ya en las más recientes cifras que entregó el DANE la semana pasada, nos muestran, por ejemplo, que la cantidad de mujeres que hoy son cabeza de hogar en Bogotá, cerca del 40%. Por otro lado, cuando miramos las cifras de pobreza, estas cifras, que son la fotografía antes de la pandemia, nos muestran un incremento en la pobreza en Bogotá. Ahora imagine usted qué va a pasar después de esta pandemia. Si bien hay mucha incertidumbre sobre lo que puede pasar, hay otros sectores que se van a ver muy afectados. Restaurantes, bares, colegios, todos los sectores que dependan, por ejemplo, de la agrupación de personas o la aglomeración de un grupo considerable de personas. Y eso hay que tenerlo presente en el futuro. Nosotros aquí hablamos mucho de los restaurantes, de los bares, de negocios del sector turístico, del transporte, etcétera, pero los colegios privados como negocio, ¿por qué se podrían ver afectados si pues, las clases continúan, ¿no? Los niños se adaptan a la virtualidad, los jóvenes también, y pues ahí avanzan las clases. ¿Por qué podría haber un impacto importante sobre este sector? Miren, se viene una desaceleración económica que muy posiblemente termine en recesión. Hay que mirar qué pasa con los indicadores en los próximos meses. Esa desaceleración económica va a afectar a varios sectores. Uno de ellos es el sector educativo. Cuando los padres vean disminuidos sus ingresos, o bien por la pérdida de empleo de algunos de los miembros del hogar, o porque efectivamente no les alcanza para subsistir, y ante el modelo actual de educación virtual, los padres podrán pensar incluso en buscar otras alternativas de educación para sus hijos. Recordemos que los colegios hoy viven prácticamente de las matrículas y ya estamos viendo que muchos colegios están cerrando básicamente por un quiebre financiero, porque no han logrado operar en medio de esto. Pero no solo los colegios. Recuerde usted que prácticamente hoy en Bogotá, 1 de cada 3 empleos los genera el sector de los bares, restaurantes y hoteles. Y esos sectores también han sido afectados y tampoco hay hoy en día una respuesta a esos sectores. Mirando ya temas de reactivación, de recuperación, después de un primer golpe casi histórico hacia el mes de abril y ahora un segundo golpe, uno empieza a ver las gráficas y esto empieza a parecerse como a un serrucho, ¿no? ¿Qué tan fácil es recuperarse, recuperar los empleos, recuperar el tejido empresarial de la capital del país? Lo importante es tener confianza en la economía. Por otro lado, desde ya
hay que empezar a reflexionar cómo pagar esa deuda que adquirieron los gobiernos para financiar esta pandemia, porque esas deudas también van a determinar el crecimiento económico en los próximos años. Adicionalmente, hay que focalizar mejor los subsidios, porque muchas personas van a caer en pobreza. Y va a haber una pobreza, que es la pobreza oculta, que es la pobreza de la clase media, que hay que prestarle sumamente atención, porque no es una pobreza fácil de identificar, pero que sí termina afectando el aparato productivo. La clase media hoy, que tiene un trabajo formal, puede verse afectada. Eso sin mencionar lo que está pasando hoy con la informalidad laboral en Bogotá, que puede venir creciendo a propósito de esta pandemia. Y, digamos, vienen las administraciones locales haciendo una serie de anuncios de nuevos confinamientos pues para restringir la movilidad, pero no se ven tampoco esos anuncios muy acompañados de nuevas medidas de ayudas a las empresas y a las personas. ¿Falta un poco ahí? Por supuesto, y falta mucho. No quiere decir que las cuarentenas no sean eficaces, pero pierden sentido cuando la gente también ve problemas para subsistir, ve reducidos sus ingresos económicos por las actividades que normalmente realizaba antes de la cuarentena. Ahora, los gobiernos han procurado hacer préstamos, pero no todo el mundo puede aplicar a préstamos. No todo empresario puede aplicar a préstamos para pagar una nómina cuando su producción no lo va a cumplir. Y por otro lado, tengamos en cuenta que en las próximas semanas vamos a empezar a ver ya la finalización de la renegociación que tuvo muchas personas y hogares en Bogotá con la banca. Estos créditos que se empezaron a dar de flexibilización, de congelación de créditos, de intereses, se van a cumplir en las próximas semanas. ¿Qué va a pasar después de que se cumpla eso? ¿Cómo la gente que no tiene un empleo o que no tiene ingresos va a poder seguir pagando seguir pagando los créditos de vehículo o incluso los colegios de los hijos? Yo creo que en medio de todo esto también significa repensar los procesos, innovar. También es una oportunidad para repensar la economía y para migrar hacia otros sectores, cambiar incluso la formación de profesionales y apostarle sobre todo a la educación orientada al empleo. Doctor Orostegui, muchas gracias por su visión y por acompañarnos hoy en Signo Pesos. Que tenga una feliz noche. A usted, Víctor, y una feliz noche. Y es la hora de saludar a Juan Fernández, que llega, como siempre, a esta hora con su movida empresarial. Juan, buenas noches. ¿Cuál es el negocio de hoy? Bienvenido. Víctor, hola, buenas noches. Hoy voy a hablarle de robots y negocios y el giro que está dando KiwiBot, la compañía colombiana fundada en 2017 que se dedica a través de estos aparatos a hacer repartos de última milla de múltiples productos. KiwiBot ha hecho más de 100.000 entregas y se volvió popular después de que sus fundadores, Felipe Chávez, Sergio Chacón y Jason Oviedo, tuvieran sus robots de 4 ruedas y del tamaño de una canasta de supermercado más o menos, haciendo repartos de comida rápida en la Universidad de California, en Estados Unidos. Hoy funcionan semiautónomamente en San José, Buenavista, California, y en Medellín. Semiautónomo significa que a pesar de que los robots detectan obstáculos, necesitan supervisión humana y control remoto que se hace desde un centro de operaciones en Medellín. Juan, ¿y dónde está el cambio en el modelo de negocio de esta empresa colombiana? Pues Víctor, lo interesante está con nuevas alianzas de la compañía con las que da un paso para un cambio de modelo y pasar de lo que se llama un modelo ahora B2B, es decir, business to business, donde las transacciones de bienes o la prestación de servicios se producen entre dos empresas, no entre particulares. Y eso se está dando por una alianza de la compañía colombiana con la plataforma de comercio electrónico Ordermark, una empresa de logística con sede en Los Ángeles, y también con la canadiense Shopify. Para entender la magnitud de esas alianzas, esta última compañía, que es una plataforma de comercio electrónico que permite a las pequeñas empresas vender fácilmente online, se está convirtiendo con una capitalización de $120.000 millones en una de las compañías más valiosas del mundo. Eso significa que cualquier empresa que use ahora esa plataforma Shopify para administrar sus tiendas en línea, pues puede agregar ahora la opción
para que KiwiBot sea la que entregue sus productos directamente a los clientes. Por eso, para KiwiBot, en lugar de pensar en construir la infraestructura del robot y el marketplace, solo se enfocarán en construir la infraestructura del robot y asociarse más bien con compañías que ya tienen ese mercado. Ese ahora será su nuevo giro. Juan, ¿y tiene de pronto números sobre KiwiBot? Sí, Víctor, además de las 100.000 entregas que le mencionaba hace un momento, hoy la compañía ha construido unos 200 robots y vienen en camino otros 500, a un costo por unidad no inferior a los $2.000. La empresa ha levantado fácilmente más de $5 millones en capital. Y esta, pues es, Víctor, la movida de hoy sobre robots, tecnología y este nuevo camino que toma la colombiana KiwiBot para desarrollar su negocio. Juan, gracias. Nos vemos mañana. Feliz noche. Seguro, Víctor. Mañana nos vemos de nuevo. Juan, regresamos con esta que es la cifra económica del día. Menos 3% y corresponde al índice de confianza comercial de las empresas en Colombia durante el mes de junio. Según Fedesarrollo, significa un aumento de 6,3 puntos porcentuales frente al mes de mayo de este año, explicado por una mejora en la situación y las expectativas de los empresarios. Entre tanto, el índice de confianza industrial fue de menos 20,8% en junio, mejorando apenas medio punto porcentual. En este caso, las mejoras se presentaron porque hubo más pedidos a las empresas industriales. Y estos son los indicadores económicos que usted debe conocer antes de irse a dormir. El dólar, para mañana, la tasa representativa del mercado será de 3.627 pesos con 28 centavos, luego de caer 92 centavos en la jornada de hoy. El petróleo de referencia Brent para nuestro país cayó 0,09%, se ubicó en $44 con 28 centavos por barril. El precio interno del café colombiano subió y quedó en promedio para mañana por encima del $1.000.000 a 1.030.000 pesos por carga. El índice Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,16%. La acción protagonista, la que más subió, fue la de Enca, con una ganancia de 4,87%. Y la acción que más cayó fue la preferencial de Cementos Argos, que tuvo un retroceso de 3,08%. Y antes de despedirnos, los dejo con este dato. Baloto celebra hoy el sorteo número 2000 tras 19 años de operaciones. En este tiempo, la compañía ha entregado más de 1,5 billones de pesos en premios y pues también ha hecho grandes aportes al sistema de salud colombiano al tratarse de un juego formal en nuestro país. Así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.